Capítulo 7. No hubo respuesta. El duque entró y descubrió el motivo del silencio de Irisa. Ella estaba dormida. Apenas se había quitado el sombrero y los zapatos y estaba recostada de lado en la cama. Dormía profundamente de puro cansancio. El duque se detuvo mirando hacia ella. Entonces, atravesó la cabina y cerró las cortinas de la escotilla. Antes de salir silenciosamente, encontró a Jenkins en el pasillo y dijo: «La señorita Irisa está durmiendo, será mejor no molestarla. Vamos a dejar que descanse cuanto quiera». «Claro, vuestra gracia. Encuentro que ella fue muy valiente después de la muerte de su padre, pero ese tipo de situación abate el espíritu hasta de los más fuertes. Tiene razón. Cuide que ella no sea molestada, y cuando despierte, dígale que yo sugerí que se quedara acostada hasta que llegara la hora de cenar». Dasher subió nuevamente a cubierta. James y Amy también estaban allí junto a Harry y los tres bebían jugos de frutas helados servidos en largos vasos de cristal. «Ahora, ahí está usted, Dasher», James exclamó. Estaba empezando a pensar que hubiera sido devorado por los cocodrilos. «Todavía no, mas eso me recuerda que quiero nadar esta tarde, aunque un poco más lejos, río arriba. Prefiero no quedar muy cerca de donde haya casas». «¿Qué pasó con la señorita Garrón?», preguntó Harry. «Está durmiendo». El duque se sentó al lado de Amy, que comentó: «Harry me estaba contando que el padre de la joven fue enterrado esta mañana». «Qué trágico, pobrecilla, pero por lo que supe, no parece en nada a una hija de un misionero». «No creo que haya conocido a alguna», respondió Dasher y ella rió. «No, es cierto, pero siempre consideré que debían ser temerariamente valerosas por atreverse a viajar por tierras extrañas y salvajes, teniendo su fe como única defensa. Llegué a escuchar que muchos misioneros han sido asesinados en África», James comentó. «Estoy de acuerdo con Amy. En medio de esa gente medio salvaje, no se puede negar su valentía». Almorzaron y poco después, el duque decidió ir a tierra a buscar algún lugar tranquilo donde pudiera nadar en aguas limpias y sin ser observado por curiosos. Nadó contra la corriente, sintiendo que usaba cada músculo de su cuerpo y que el ejercicio era tan bueno como cabalgar en sus propiedades, o participar en sesiones de boxeo con Harry. Intentó no pensar en las maravillas que pudiera encontrar en aquel margen del río Nilo, pues sentía que sería de alguna forma impropio explorar el lugar sin Irisa. Sintiéndose muy relajado después del baño, regresó en el bote hasta el yate, donde encontró una nota de sus invitados, quienes le decían que habían ido al Winter Palace, pues Amy deseaba encontrarse con unos amigos que acababan de llegar de Inglaterra. El duque no tenía intenciones de reunirse con ellos. Se dirigió a su camarote y allí empezó a leer los manuscritos que Irisa le había dado. Le parecieron absorbentes y le explicaron muchas cosas que deseaba saber. Como él también había pasado una noche inquieta, dormitó en un sillón, saltando sobresaltado cuando Jenkins llegó a decirle que era hora de cambiarse para la cena. «¿Ya despertó la señorita Irisa?». «Sí, su señoría». «Se despertó como a las 4. Le llevé una taza de té y le sugerí que descansara unas horas más. Ahora está tomando un baño y estoy seguro que ansía reunirse con su señoría para la cena». Al duque le pareció que Jenkins se estaba portando como una nodriza y se dijo después que cualquier hombre, sin importar su posición social, sentiría el impulso de proteger a Irisa. A él le sucedía lo mismo, y mientras se bañaba y se vestía se preguntó qué vida le esperaría a ella cuando regresara a Inglaterra. Le pareció extraño que Irisa no hubiera visitado su país de origen desde que era una niña, pero como había viajado mucho y tratado toda clase de personas, no le sería difícil adaptarse. Había descubierto que su posición era correcta cuando se la presentó a sus amigos, pero ahora, pensando que podría sentirse cohibida al enfrentarse a ellos, cuando terminó de vestirse envió a Jenkins a preguntarle si ya estaba lista y un rato después el valet regresó para decirle que así era. Cuando el duque salió de su camarote entró al de Irisa al advertir que la puerta estaba abierta. Ella se encontraba frente al espejo, terminando de peinarse. Se volvió para sonreírle y a él le pareció muy bella y primaveral, pues ahora que había descansado se habían borrado las oscuras ojeras que circundaban sus ojos. «Estoy avergonzada de mi indolencia»,
exclamó ella al ver aparecer al duque. Su valet me ha dicho que fue a nadar y me morí de la envidia. ¿Sabe nadar?, preguntó el duque sorprendido. Como un pez, replicó Irisa. Le aseguro que si no supiera me hubiera muerto cuando papá y yo tuvimos que cruzar ríos desbordados y cuando, en medio de un monzón, nos atrapó la marea alta, y varios niños nativos se ahogaron antes que pudiéramos rescatarlos. Sigo insistiendo en que no solo debe publicarse el libro de su padre, sino que usted también debería escribir uno. ¿Y a quién le interesarían los peligros que corrió una misionera? A mí me interesarían, contestó el duque y ella sonrió. Cuando Irisa se levantó del taburete en que estaba sentada, él advirtió que no lucía un traje de noche, sino uno de los simples vestidos de muselina que sin duda ella misma se confeccionaba. La tela era de un dibujo original, como la que podría comprarse en cualquier bazar local, pero Irisa estaba tan atractiva en ese atuendo como si estuviera vestida de oro. El duque no hizo ningún comentario, pero le pareció excepcional la seguridad en sí misma que demostró cuando, con la mayor sencillez, le dijo a Amy en el momento que se la presentaron: «Espero que me perdone por no tener un vestido de noche, pero papá y yo nunca salíamos a cenar, excepto cuando algún jefe beduino asaba una oveja y nos invitaba». «Está encantadora», le aseguró Amy. Al ver la expresión que asomaba a los ojos de James y los de Harry, el duque se dio cuenta que eran de la misma opinión. Durante la cena Irisa se comportó con calma y escuchó con atención el relato de los amigos del duque en la rápida visita que hicieron a los templos, conversando con una gran naturalidad como si no estuvieran haciendo nada desacostumbrados. El duque observó que Harry había aprobado a la joven y que estaba demasiado unido a su amigo para no haberse dado cuenta de que no le agradaba a Lily y que desconfiaba de ella. Su reacción ante Irisa fue muy diferente, y ello sorprendió al duque. Sabía que Harry, como sus otros amigos, temía que las mujeres lo explotaran, porque poseía una inmensa fortuna y elevada posición social. Harry ignoraba la afinidad intelectual que existía entre Irisa y él, por lo que hubiera sido natural que pensara que la hija de un misionero sin recursos económicos deseaba utilizarlo para lograr que la invitaran al yate, a pesar del poco tiempo que tenían de conocerse. Pero el tono sarcástico y burlón con que se dirigía a Lily había desaparecido al conversar con Irisa y Amy. Por su parte, cuando tuvo oportunidad de hablar a solas con el duque después de la cena, le dijo: «Esa joven es encantadora. ¿Crees que se ofendería si me ofrezco a prestarle algo que pudiera necesitar mientras estamos juntas en el yate?» «Estoy seguro que se mostraría encantada», contestó el duque. Como eran 5, no pudieron jugar naipes y se sentaron en el puente, escuchando las voces y risas que llegaban del otro lado del río. Durante el tiempo que permanecieron allí, el duque no pudo dejar de pensar que la luna estaría brillando sobre el templo de Luxor y sintió que su embrujo llegaba hasta él. Amy empezó a flaquear en su decisión de aparentar indiferencia y, como se sentía emocionalmente exhausta después de lo sucedido, se puso de pie. «Ya es hora de irme a acostar», dijo. «No quiero interrumpir la reunión, pero me siento cansada». «Me parece que yo también me iré a la cama», intervino Irisa. Miró al duque como buscando su aprobación y él contestó: «Me parece una buena idea, porque estoy seguro que mañana nos espera un día muy cansado, con tantos lugares interesantes que visitar». «Entonces vámonos», Irisa sugirió Amy. «Dejemos solos a los hombres para que hablen de nosotras, aunque lo más probable es que discutan sobre caballos». «Buenas noches, su señoría», dijo Irisa haciendo una graciosa y leve reverencia. Cerca de una hora después, el duque se dirigió a su camarote donde Jenkins lo estaba esperando. «Ha sido un día muy caluroso, su señoría», observó el valet mientras lo ayudaba a despojarse de su traje de etiqueta. «Sí, y disfruté mucho nadando en el río, aunque tengo la impresión de que estoy perdiendo peso». «No me sorprendería», convino Jenkins en tono melancólico, «lo cual significa que habrá que ajustar toda la ropa de su señoría cuando regresemos a Londres». «Tendremos suficiente tiempo para preocuparnos por eso», replicó el duque. Se puso una de sus batas de algodón, como la que había usado la noche anterior, que era mucho más cómoda para el calor que la de seda. Cuando su valet se marchó, se acercó a la ventanilla para contemplar las estrellas,
y sintió un gran vacío al admirarlas a solas ya que Irisa se encontraba en el camarote contiguo. El pensar en su belleza despertó su deseo hacia Irisa, experimentando las conocidas sensaciones que lo habían acosado tantas veces. Es encantadora, se dijo, mucho más que cualquier mujer que haya conocido. No se detuvo a pensar si hacía bien o mal, solo sabía que deseaba estar junto a ella y él jamás se había negado a sí mismo un deseo. Cerró la ventanilla y unos instantes después se encontraba frente a la puerta del camarote de Irisa. Por un momento se preguntó si debería llamar, pero luego pensó que si ya estaba dormida no sería justo despertarla. Dio vuelta al picaporte y la vio sentada sobre la cama con un manuscrito de su padre entre las manos. Al mirarla advirtió que llevaba el cabello suelto, una imagen que inconscientemente había deseado contemplar. Su espesa cabellera le caía sobre los hombros en leves ondas, dándole la apariencia de una ninfa o de una sirena. Se había puesto una bata de dormir muy sencilla de muselina blanca de cuello alto, adornada con volantes alrededor de las muñecas. La luz que brillaba desde su cama revelaba las curvas de sus senos y ello le recordó al duque que era una mujer, con una presencia muy humana. Pensó de pronto que podría sorprenderla o escandalizarla, pero ella al verlo, sonrió y exclamó: «Qué bueno que viniera a darme las buenas noches. Tengo algo que contarle». No era el recibimiento que el duque esperaba. Acercándose a ella, se sentó en la cama. «Pensé que le gustaría saber que he recordado cuál era su nombre cuando usted era un guerrero y yo la novia del faraón. Estoy dispuesto a creer todo lo que me diga». El duque la contempló, pensando que nadie podría ser más fascinante e incitante, y como todo su cuerpo clamaba por ella, se concentró con dificultad en lo que le decía. Su nombre era Alexi. ¿Tiene algún sentido para usted este nombre? No, no creo. Es griego. Claro, convino él, y ahora que lo pienso, Iris es también un nombre griego. ¿Cree que hayamos venido de Grecia? Es posible. Entonces debemos regresar allí y tal vez podamos ver lo que sucedió antes que llegáramos a Egipto. Irisa juntó las manos en un gesto de alegría. Eso sería maravilloso. Pero tal vez. Vaciló. ¿Tal vez qué? Interpuso Nasser. Tal vez usted quiera ir a algún otro lado con sus amigos. Fueron muy amables conmigo, pero me han hecho comprender que en esta vida usted y yo vivimos en mundos muy distintos. Supongo que es cierto, convino el duque con lentitud y recordó su vida en Inglaterra, sus castillos, las fiestas en la casa Marlborough y las innumerables invitaciones que recibía todos los días. Después sus pensamientos se concentraron en Irisa. Era como un capullo de una flor de loto, pero estaba sola, y él sabía con tanta certeza como si ella se lo hubiese dicho, que, por el momento, su futuro era incierto, como un árido desierto que se prolongaba hasta un horizonte interminable. Irisa lo observaba y Nasser sospechó que había adivinado sus pensamientos. «No deseo», dijo ella con voz suave, «ser un estorbo y tal vez debería regresar sola a Inglaterra sin causarle más molestias». Expresó estas palabras llanamente, y él comprendió que estaba pensando en él y no en ella. Por un momento reinó un pesado silencio en el camarote y luego él preguntó de súbito: «¿Te casarías conmigo, Irisa?» Ella lo miró, como si no comprendiera lo que estaba escuchando, pero después unos destellos iluminaron sus ojos, unos rayos tan brillantes como el sol que se reflejaba sobre el lago sagrado. El duque esperó sin poder agregar nada más, consciente tan solo del rostro radiante de Irisa cuando le preguntó: «¿Es eso lo que desea?» Acabo de comprender, Irisa, que es lo que he esperado toda la vida. Después de todo sería un final apropiado para nuestra historia. No es un final, murmuró, sino el principio. Muy despacio, como si estuviera atravesando el tiempo, el duque le tomó ambas manos y se las llevó a los labios, una después de la otra. Al sentir la suavidad de la piel de ella, lo envolvió un embrujo que le impidió hablar o moverse. Después, la rodeó con los brazos y buscó sus labios para besarla. De inmediato se sintió transportado. Ese beso era muy diferente de los que había dado o recibido en el pasado. Estaba ausente la intensa pasión que siempre había asociado con el deseo. Era como penetrar en un mundo irreal, maravilloso y espiritual. Deseaba a Irisa, no solo con su cuerpo, sino con su mente y con toda su alma. Y, al mismo tiempo,
Sentía por ella una reverencia que lo hacía mirarla como algo sagrado, una emoción que ninguna mujer había despertado en él. Los labios que se entregaban eran suaves e inocentes, y como sabía que él era el primer hombre que ella había besado en su vida, fue tierno y gentil. Pero cuando Irisa respondió a su deseo, sus besos se tornaron más posesivos y exigentes. Ambos estaban sin aliento cuando él alzó la cabeza para decir: ¿cómo pudo ocurrir esto? Ahora sé que eres todo lo que siempre quise en la vida y jamás pude encontrar. El que fue un instinto poderoso e inexplicable, el que me hizo viajar tan lejos hasta Egipto para poder encontrarte. Yo te amo, oh Alexi, te amo como te he amado siempre, dijo ella en un susurro. ¿Por cuánto tiempo? Desde el principio. O tal vez antes. El duque produjo un sonido que expresaba su triunfo y su felicidad, y la besó otra vez, hasta que ella se sintió abrumada y con un leve murmullo de protesta, puso sus manos sobre el pecho de él para alejarlo. En ese instante, el duque se separó de ella. Perdóname mi amor, dijo, te idolatro, pero al mismo tiempo tengo que asegurarme que también eres humana y que no te desvanecerás en una de las columnas del templo, haciéndome esperar 1000 años para volverte a encontrar, donde quiera que esté. Te amaré siempre. ¿Es cierto, completamente cierto, que me amaste antes de encontrarme? Siempre he percibido tu presencia en los sueños. La primera vez que papá me llevó a Karnak vi del mismo modo que lo hicimos ayer mi llegada a Egipto. Alexi, replicó el duque. ¿Ese era mi nombre? ¿Te molesta que te llame así? No, claro que no. Es más, creo que es apropiado que tenga un nombre nuevo, pues gracias a ti he renacido. En el futuro Dasher, como me conocen en Inglaterra, habrá desaparecido. Irisa exclamó un suspiro. No puedo permitir que cambies. Te has convertido en lo que eres a través de los años. Tal vez en cientos de vidas. Y por medio de tus buenas acciones has alcanzado lo que eres ahora. ¿Y tú? Irisa exhaló. Tal vez me porté mal o me olvidé de hacer el bien, por lo que he venido a la vida de este modo. Estoy satisfecho con lo que eres, repuso el duque. Dasher siguió besándola suavemente. Un rato después se apartó y entonces dijo: buenas noches mi tesoro. Sueña conmigo. Sería difícil no soñar. El duque la miró por un largo momento, antes de apagar la luz y salir. De vuelta a su cabina, tuvo la sensación que el mundo entero había cambiado, y apenas podía creer lo que había sucedido y que lo que le había ocurrido a sus sentimientos no fuera producto de su imaginación. Pero una cosa, sin duda, era verdad. Había encontrado un amor diferente a todos los que conocía, un amor por el cual, aunque lo negara, siempre había procurado. Las estrellas brillaban en el cielo y la luna creciente iluminaba la tierra y el río. El yate estaba anclado para pasar la noche, y todo era silencio y tranquilidad. De pie en la cubierta, el duque abrazó a Irisa por la cintura y los dos se quedaron mirando al cielo estrellado. Al día siguiente visitarían los templos de Abu Simbel, y eso los excitaba. Al mismo tiempo, sentían que nada podía ser más maravilloso y excitante que aquel momento en que el destino de haberse descubierto el uno al otro, y que cada día que transcurría parecía para Dasher que estaban más unidos e inseparables. La verdad era que su felicidad era tanta que llegaba a compararla con el brillo cada vez más intenso de las estrellas. Para Irisa, era como si estuviera entrando en el paraíso. Pero no dejaba de pensar que todo lo que había pasado fuera solo un espejismo, algo irreal y sin sustancia, como las escenas que vio en el santuario de Karnak. Entretanto, cada vez que el duque la tocaba comprendía que era muy real. ¿Estás feliz, mi querida? Tan feliz que todo lo que puedo decir es que te amo, y repetiré eso muchas veces, hasta que te canses de escucharme. Nunca me cansaré. Y siempre agradeceré a los dioses por haberme enviado a alguien tan perfecta como tú. Irisa pensó que los dioses realmente habían bendecido que los dos se casaran. En la mañana siguiente de aquella noche maravillosa en que Dasher fue a su camarote y le pidió que fuera su esposa. Había dormido esa noche plácida y profundamente y despertó al sentir que Jenkins descorría las cortinas de las ventanillas de la embarcación. Son las 8, señorita, había anunciado el valet, y su señoría desea que esté lista en 1 hora. Por supuesto, contestó Irisa. ¿Cómo pude haberme dormido hasta tan tarde? Siempre me levanto a las 6.
Es lo mejor que pudo haber hecho, señorita, contestó Jenkins con firmeza. Le he traído un desayuno ligero, pero puedo prepararle algo más si tiene hambre. Irisa miró la bandeja que él había dejado junto a ella y respondió: es más que suficiente, gracias. Mientras se dirigía hacia la puerta, Jenkins le dijo: tendré el baño listo cuando haya terminado, señorita, y su señoría desea que se ponga el vestido azul. Dijo que usted sabría cuál es. Irisa sonrió. Era el vestido que llevaba puesto cuando se conocieron, aunque no era el más nuevo, y el duque había acertado al pensar que ella misma lo había confeccionado. Tendría un significado especial para ellos. Había disfrutado el baño perfumado que Jenkins le había preparado y ya estaba casi lista cuando él entró trayendo un objeto en una bandeja. Quería preguntarle si su señoría desea ir a tierra, dijo Irisa, en cuyo caso tendré que ponerme un sombrero. Su señoría desea que use esto, contestó Jenkins ofreciéndole la bandeja. Irisa miró sorprendida el contenido. Era una corona de flores de loto de leve tinte rosado, entretejidas con habilidad entre unas ramas verdes. Por unos instantes la observó sorprendida, pero, al comprender su significado, su rostro se iluminó. Se colocó la corona sobre los cabellos y con cierta timidez se dirigió al puente, donde encontró al duque esperándola con un ramo de flores de loto. El duque le extendió el ramo y no hubo necesidad de intercambiar palabras. Ella miró con adoración los ojos grises y vio reflejados en ellos el intenso amor de su esposo. Un bote los había llevado hasta los escalones que conducían al templo de Luxor, y cuando el duque, sin pronunciar palabra, la condujo por el pasaje cercado de columnas, ella supo a dónde se dirigían. Cuando llegaron al lugar donde se conocieron, Irisa vio una profusión de flores ante los pilares del templo y advirtió que los estaba esperando, con una sotana blanca, el mismo clérigo que ofreció el sermón en el entierro de su padre. Detrás, en un plinto improvisado como altar, estaba la piedra consagrada que había pertenecido a su padre. La ceremonia fue breve, y cuando el clérigo los pronunció como marido y mujer, Irisa consideró que los dioses que moraban en ese lugar les daban la bendición. Cuando se quedaron solos y se disponían a regresar al bote, Irisa le había preguntado: ¿cómo se te pudo ocurrir algo tan maravilloso como casarnos en el templo en que nos encontramos? No pude encontrar un lugar más apropiado, había replicado él. Y mi adorada, cuando hicimos los votos, sentí como si los dioses te hubieran entregado a mí. Irisa lo miró con el alma asomada en sus ojos, pues eso era lo mismo que ella había sentido. Solo tú podrías haber entendido, le dijo. Cuando llegaron al yate, el duque la llevó a su camarote y la abrazó. Eres mi esposa, eres mía. No importa lo que haya sucedido en el pasado. Ahora estamos juntos y te juro que pase lo que pase jamás me separaré de ti. Y cuando comenzó a besarla, Irisa pensó que habían trascendido a un paraíso particular, donde no existía nada más, ni siquiera los dioses que habían permitido que sus caminos se juntaran. Mucho después, cuando Daser mandó a buscar champaña para brindar por su felicidad, Irisa había advertido que el yate estaba en movimiento. ¿A dónde vamos?, preguntó. A nuestra luna de miel, y solos, dijo. Ella le dirigió una mirada interrogante y él explicó: mis amigos han aceptado amablemente permanecer como mis invitados en el Hotel Winter Palace hasta que volvamos. Entonces los llevaremos hasta El Cairo o Alejandría, desde donde podrán regresar a casa por sus propios medios. ¿No les importará? No, porque quieren que seamos felices. Te han enviado sus mejores deseos, pero no dejé que los vieras porque te quiero solo para mí. Eso es lo que yo también quiero. Pero ¿cómo pudiste arreglarlo todo de una manera tan perfecta? Creo que tú me has inspirado a pensar de una manera diferente y todo lo que deseo es buscar la forma de hacerte feliz. Soy feliz, muy feliz, exclamó Irisa. De pronto extendió una mano para tocar al duque. ¿Estás seguro que no eres una visión que se desvanecerá en cualquier momento? Más tarde te demostraré que soy muy real, respondió el duque con voz grave. Durante un largo rato permanecieron contemplándose, hasta que ella dijo con un suspiro: me alegra mucho no tener que regresar sola a Inglaterra. Tenía tanto miedo de encontrarme con mi abuelo. ¿Tan malo es? Lo fue con mi padre cuando se hizo misionero. Le cortó hasta el último chelín de su asignación. ¿Y por qué no quiso aceptar su decisión?
Papá siempre había querido ser médico, pero mi abuelo deseaba que se ordenara como sacerdote para que se hiciera cargo de una de las parroquias de sus propiedades. Dasher se había sorprendido, porque las palabras de Irisa parecían indicar que su abuelo era un terrateniente. Garrón, ya me parecía familiar. ¿Estás emparentada con Lord Tregarrón? Es mi abuelo. No tenía idea. ¿Por qué no me lo dijiste? No había razón para hacerlo. Y papá se quedó tan lastimado por el rechazo de su padre que nunca hablábamos de la familia. Me he encontrado con Lord Tregarrón en las carreras de caballos. Ahora que lo pienso, siempre me pareció un hombre orgulloso y autoritario. Estoy segura que lo es, porque siempre esperó que sus hijos lo obedecieran. El hermano mayor de papá sirvió en el mismo regimiento que nuestros antepasados, como ordenó mi abuelo, pero papá quería ver el mundo, viajar y explorar, y cuando su padre insistió en que se convirtiera en vicario de provincia, huyó de casa, para convertirse en misionero. Conoció una gran parte del mundo, aunque en forma bastante incómoda. Eso ocasionó la muerte de mamá, pero papá se sintió feliz desde que llegó a Luxor. Fue el destino que hizo que te encontrara allí. El duque estaba contento de haberse casado con Irisa aunque su familia no fuera de linaje, pero el hecho de ser la nieta de Lord Tregarrón facilitaría que la aceptara el gran mundo social al que inevitablemente tendría que regresar. Pero no había prisa. Existían muchos lugares que ver y explorar juntos y primero visitarían Grecia. Te adoro, le había dicho, y no puedo pensar más que en ti. Irisa comenzó a aprender acerca del amor en los brazos del duque y aquella fue una realidad tan maravillosa que estaba segura que habían sido atrapados en el embrujo en que creían los egipcios. Más allá había la magia del Nilo y de los templos, las áridas colinas y la resplandeciente luz del sol, y ahora Irisa, apoyando la cabeza en el hombro del duque, contempló el reflejo de la luna y las estrellas sobre el agua. Este río ha tenido un gran significado en nuestras vidas, observó. Una vez me condujo al faraón y me apartó de ti. Ahora ha vuelto a juntarnos y seguirá corriendo cuando nosotros hayamos desaparecido. Es el río del amor. Contestó Dasher, y recuerda, mi adorada, que el amor, como la vida, no termina nunca. Irisa sonrió. Ahora eres tú quien me enseña. Es lo que quiero hacer en todo lo relativo al amor. Y como te amo tan loca y apasionadamente, en estos momentos, solo quiero ser un hombre y no un dios. Por eso te deseo aún más cerca de mí de lo que estás en este momento. Se inclinó para besarla, no en los labios como ella esperaba, sino en la suavidad del cuello, donde el pulso latía apresurado. Te amo, oh Alexi, susurró ella. Te amo. Y yo te idolatro desde el momento hasta que las estrellas se apaguen en el firmamento y el mundo deje de existir. Mientras el río fluía con suavidad bajo sus plantas, el duque condujo a Irisa a la intimidad del camarote, donde se entregarían plenamente a su amor, aquel amor más antiguo que la tierra pero que renacía siempre joven y creativo en cada nueva vida, el amor que es la eternidad. Fin.